Paz a vosotros. Tomen su lugar, hermanos, vamos a tener esta enseñanza, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Siempre a mí me ha gustado hacer preguntas a la iglesia, en la cual, pues, para mantenerla despierta en este sentido. Pero de eso se trata precisamente la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de una fe viva. Una fe viva en la cual está basada la misma vida de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos vivir, tenemos que tener fe. Pero si no queremos vivir, hermanos, solamente despréndete de tu fe. ¿Por qué? Porque la fe está vinculada ¿con qué, hermanos? Con el amor. La fe está vinculada, hermanos, o ligada con la voluntad de vuestro Padre Dios. Y la fe puede estar en todo. Y la fe, pueden decir todos que tienen fe. Sí, pueden tener todos fe. Pero hay diferencia entre una fe y otra fe. Hay una fe fingida, hay una fe viva. Y la fe que vamos a ver hoy, hermanos, es una fe viva. ¿Y qué características tiene esta fe viva? Esas características las tengo yo. Reúno a estos requisitos para que mi fe esté viva, esté en una manera ascendente, creciendo día a día para honra y gloria a nuestro Dios. ¿Cómo está hoy en día vuestra fe? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo ha estado tu fe? Nos pone a pensar, porque la misma palabra dice, la palabra de Dios nos dice que sin fe es que, hermanos, imposible agradar a Dios. ¿Y qué nos está dando a entender esta parte? Que no podemos agradar a Dios si no hay ¿qué? Si no hay fe. Es imposible, hagas lo que hagas. Serías el más rico del mundo y hagas tus mejores obras. Repartas y des tus riquezas y aún des tu propia vida. Pero si no tienes fe, de nada sirve. Entonces, fíjense esta parte en la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo, capítulo 5. 1:5 del libro de Timoteo. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, ¿qué, hermanos? Y de una fe no fingida. Entonces, ¿podemos jugar a la iglesita, hermanos? Podemos decir, hoy voy, mañana no voy, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago, si quiero abro las Sagradas Escrituras, si quiero no lo leo, si puedo pasar a cantar, si no quiero no lo hago, puedo medio llamarme hijo de Dios, puedo decir que estoy consagrado. ¿Cuáles son las características de una fe viva? Primero dice que no es una fe, ¿qué, hermanos? Una fe vana, una fe impropia. Es una fe ¿qué? Una fe positiva. Es una fe real, una fe genuina, incomparable, única, puesta y dispuesto. Dios ha dispuesto a otorgárselo ¿a quiénes? A los santos, a los hijos de Dios. No cualquiera tiene esta fe.
Fíjense esta fe que tiene el profeta, que tenía el profeta Habacuc, donde leímos, hermanos, Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Y conforme dice la palabra de Dios, hay palabras aquí en las Sagradas Escrituras que a veces como que alguien no le entiende. Pero dice Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, mentirá la obra de la oliva, o aunque mienta la obra de la olivia, y los labradores no darán mantenimiento, o los trabajadores no trabajen, no vengan, y las ovejas serán quitadas de las manadas, quitadas, robadas, extraviadas, y hagan falta, y no habrá vacas en los corrales, haya pasado lo que haya pasado, aunque mi granja esté vacía, dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios, en el Dios de mi salud. ¿Cómo podemos nosotros invertir estas palabras en nuestra vida? Aunque yo me quede sin trabajo, aunque yo no tenga para la luz, aunque yo no tenga vehículo, aunque esté un poco enfermo, aunque me falte el pan, pero con todo mi corazón buscaré ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿Qué características o qué requisitos nosotros tenemos que llenar, hermanos, para tener el tamaño de fe de la que tiene Habacuc, la que tuvo Habacuc, este profeta? ¿Cómo está nuestra fe hoy en día? Una fe viva, hermanos, está llena de esperanza. Una fe viva está, hermanos, tomada de la mano de Dios. Una firme esperanza en la cual no hay excusa, no hay pretexto, no hay obstáculos, no sé si pueda. No dice esas cosas. Una fe viva dice, he aquí, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta de las características y la diferencia? Voy a pedirle a un hermano que vaya poniendo las características que vamos mencionando, a ver cuántas características tiene la fe. ¿A quien guste, hermanos? Bien, entonces, algo tan importante, hermanos, la palabra de Dios es importante toda. Tener una fe sincera es sincerarnos con nosotros mismos primeramente y con Dios. ¿No les parece así, hermanos? Sincerarme con Dios y sincerarme conmigo mismo, con mi familia. Cuando nosotros mentimos, hermanos, no hay una ¿qué, hermanos? No hay una fe sincera. Se pierde ese buen hábito de decir verdad. Y entonces, dice la palabra de Dios, vamos a ver en Judas, vamos hasta el libro de Judas, versículo 3, dice la palabra de Dios, en el libro de Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, de la común salud, me ha sido necesario escribirlos, y amonestándoos que contendáis eficazmente. ¿Por qué, hermanos? Por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes, hermanos? A los santos. Entonces es una fe. Cuando aquellos discípulos estaban con el Señor, les decía, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesús le decía, yo he rogado también por ustedes, para que su fe no falte. Le decía, ¿a quién, hermanos? A Pedro. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos demandado para tener fe a nuestro Dios?
Una fe sincera, una fe genuina. Una fe que solamente es otorgada a quienes, hermanos, a nosotros. No es otorgada a ninguno. Dice la palabra de Dios que es una fe obediente, que no resiste a la verdad, sino al contrario, se suma a la verdad, cumple con la verdad y se somete a la verdad. Esa es una fe sincera, hermanos. No está opuesta a la verdad, no se resiste. Está viva en todo momento. Segunda de Timoteo 3:8. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen, hermanos? 3:8. Voy a darle lectura. Segunda de Timoteo. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados acerca de la fe. Entonces, una fe de un verdadero hijo de Dios no se resiste ante ¿qué, hermanos? Ante la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Esto, que nos santifica, que nos aparta. Santifícalos con tu verdad, que tu palabra es verdad. La palabra de Dios, que cumple con estos requisitos. Entonces, es una fe, hermanos, no es una fe que se vive semanalmente, que se vive mensualmente, o que se vive cada que hay un evento. Es una fe que se cultiva todos los días, es una fe que es a diario. La misma palabra de Dios nos dice, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a verlo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 3 al 7. Dice la palabra de Dios. 5, 3 al 7 del libro de Corintios. Pues que en verdad habremos sido hallados vestidos, no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe, ¿qué, hermanos? Porque por fe andamos y no por qué, hermanos, y no por vista. ¿Por qué no por vista, hermanos? Dice la palabra de Dios, nuestros pensamientos, dice, vuestro pensamiento no son vuestros pensamientos. El hombre se deja llevar por la vista. Cuando iban a elegir a quién, hermanos, a David como rey, salieron sus hermanos, ¿no? Que estaban fortachones, muy grandotes, y venía aquel y decía, ¿cuál sería el llamado de Dios? ¿Este o este? Y aquel hijo de Dios dijo, ¿qué, hermanos? Ninguno de ellos. ¿Hay algún otro? Sí, hay un pastorcillo ahí que está cuidando ovejas, tráelo. A ver, y le dice, ¿qué, hermanos? Lo vio todo flaquito y le dijo, este es. ¿Qué vio Dios ahí, hermanos?
Dios ve tu ser, tu pensamiento, ese es tu corazón, tu integridad, el deseo y las ganas que tienes para servir y entregarte a Dios. Es lo que ve Dios. Y a Él es otorgado esa grande bendición. Y algo tan importante, hermanos, 13:3 de Primera de Corintios. Segunda de Corintios, perdón. A ver, espérenme. ¿Lo tenemos? 2 Corintios 13:3. Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí. ¿Sí? Que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros. Antes es ¿quién, hermanos? Es poderoso. ¿En quién? En vosotros. Entonces estamos tomados de ¿quién, hermanos? Es una fe de ¿quién? La que Dios otorga. Es una fe de ¿quién, hermanos? Del Todopoderoso. En la cual está vinculado con el amor de Dios. ¿A quién? Hacia sus hijos. Es una bonita esperanza, hermanos, tener esa confianza en Dios, tener esa certidumbre, esa certeza de creer en Dios para hacer su santa voluntad. Aquella mujer, hermanos, recuerden cuando el Señor andaba en la tierra, aquella mujer en Mateo 15:28, le dice a aquella mujer, dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo lo que tú deseas. Y en Lucas 22:32 le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, le dice aquel hombre. Y en Hechos 14:9, Pablo mismo veía la entrega y la dedicación y la forma en la cual buscaban y ansiaban buscar y acercarse delante de Dios. Y le decía el apóstol Pablo, decía el apóstol Pablo, yo he visto tu fe en ti. Yo he visto la fe en ti. Entonces, Pablo, a través del poder de Dios, escogía a los siervos de Dios para que lo acompañaran, porque veía fe en ellos, veía en la fe en los que les hablaba, y le decía, yo sé que tu fe te puede hacer salvo, y eso mismo nos dice nuestro Dios. Pero dice también la palabra de Dios, en Romanos 1:17, porque la justicia de Dios, ¿qué, hermanos? Se revela en fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo vivirá, ¿por qué, hermanos? Por la fe. La fe, hermanos, nos conduce a ¿qué, hermanos? A vida eterna. La fe obra justicia. Fíjense, algo hermoso de la palabra de Dios, cuando hay una total confianza en nuestro Dios, tenemos esa seguridad de que cuando le pedimos a Dios de todo corazón y de todo nuestro deseo, y cuando sacamos en nosotros esa esencia de servir, de hacer la voluntad de Dios y hacerla con amor, hermanos,
Dios escucha nuestros ruegos. Le decía a nuestros hermanos hace un rato que nos estaba dando su testimonio una de mis cuñadas, decía: me estoy poniendo las sandalias y estoy viendo la bola que iba a ser operada. Y yo nada más lo vi, dice, me estoy poniendo las sandalias de un pie, después me estoy poniendo las sandalias donde ya no podía yo ni siquiera usar zapatos, decía, y en mi plena vista, esa bola se fue deshaciendo. Cuando ya estaba programada, ¿para qué? Para ser intervenida. Y con mis ojos vi cómo el poder de Dios se iba manifestando y desvaneciendo, y se quitó y no, sin dolor ni nada, dice, se desvaneció y desapareció por el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la maravilla de Dios manifiesta en nuestra vida? Y Dios se ha manifestado para que nuestra fe se achaparre, se quede estancada, o para que crezca, hermanos. Para que crezca más. Dice, aquel que es ciego, creen que nació ciego. ¿Alguien tiene la culpa? Aquel que es cojo, nació cojo. ¿Alguien se tiene la culpa? No, sino ¿para qué, hermanos? Para que se manifieste el poder de Dios y den gloria y honra ¿a quién? A nuestro Dios. Yo hice al cojo, yo hice al ciego, pero si me vieren a mí, si llegaren a mí, yo les daré la vista. Así como Dios nos ha dado una vista, ¿qué? Una vista espiritual para ver a Dios, para ver a Cristo. No lo vemos físicamente, pero lo sentimos. Está en vosotros. Y es lo que dice la palabra de Dios. Si este tabernáculo gime, hermanos, por la maldad que hay, por la exageración de la violación de la palabra de Dios, gime, hermanos, ¿para qué? ¿Para hacer qué, hermanos? Para ser transformados. Porque este cuerpo, cuando no está al servicio de Dios y se olvida de Dios, hermanos, este cuerpo se va ¿a qué? A perdición. Y este cuerpo no se va a salvar, sino que va a ser transformado. Decía el Señor Jesús, ¿cuántas ganas tengo de qué? De un bautismo. Y lo hacía por fe, por muestra y enseñanza para nosotros. Una confianza llena de esperanza debemos tener, que no se debe apagar, hermanos. ¿Qué es lo que apaga hoy en día tu fe? ¿Qué es lo que tiene apagado tu fe hoy en día? ¿O qué es lo que está cubriendo tu fe para que no crezcas? Cada quien lo sabe. Pero si seguimos cubriendo eso y no destapamos, hermanos, para hacer la voluntad de nuestro Dios, nos podemos quedar en esa condición. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 17:7, dice la palabra de Dios, todos conocemos este pasaje bíblico. Bendito el varón, que hermanos, ¿qué? Que confía o que fía en Jehová y cuya confianza, ¿quién es? Es Dios. ¿Y qué dice el 8, hermanos? Y lo repite también el Salmo 1. Y será como el árbol plantado, dice ¿qué? Junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de ser, ¿qué, hermanos? Su fruto. En el momento cuando, hermanos, menos pensemos
donde la situación de este mundo se está agravando, haga falta el pan espiritual, haga falta el pan material, nos quedemos sin trabajo, hermanos, nuestra esperanza más grande, ¿quién es? Dios, hermanos. ¿Vamos a estar secos? No, hermanos. El aceite y la harina, el aceite, hermanos, es... ¿Qué es el aceite, hermanos? ¿Qué representa el aceite? Fíjense esta parte, hermanos. Si una lámpara está llena de aceite, da mucha luz. Pero ese aceite es, ¿qué, hermanos? Nuestro comportamiento, nuestra obediencia, nuestro respeto, nuestra dedicación, nuestra integridad, nuestra humildad y justicia delante de la presencia de Dios. Eso hace, ¿qué, hermanos? Que nuestra lámpara esté, ¿qué? Se esté llenando. Nuestras obras positivas delante de la presencia de Dios. Y el pan, hermanos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. La harina nunca va a menguar. El aceite nunca nos va a faltar, porque aquí lo tenemos. Y cuando falte, hermanos, va a estar depositada ¿en qué? En este ser, para darle el confort. Aquel siervo de Dios le dijeron: come, porque gran camino te espera, le dijo el ángel. 40 días en el desierto, solamente comió una torta, 2 tortas, ¿y qué, hermanos? Y un bocado, y un vaso de agua. ¿Y soportó cuántos días, hermanos? 40 días en el desierto. Una fe, hermanos, se gana. Tenemos que ganar la confianza en Dios para que Dios nos otorgue esa fe. Y tenemos que desearla y pedírsela a Dios. Pero ¿cómo la podemos obtener? Hermanos, oración y ayuno. ¿Cuántas veces ayunamos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestro Dios? Todos los ayunos que aparecen en las Sagradas Escrituras, hermanos, son ¿de cuántos días? De 3 días. ¿Y no puedo dedicar uno? Con uno ya me estoy desesperando, hermanos. ¿Y si nos ponemos 3 días? Para afligir esta carne, este cuerpo, para ser escuchados por Dios, para que Dios me otorgue lo que quiero. Es ganarle la confianza a Dios. Pero ¿cómo se gana esa confianza en Dios? Obedeciendo, sometiéndose a su santa voluntad. Entonces dirá, yo he rogado que tu fe no falte. Y esa fe Dios la otorga, así como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Y esa harina no va a menguar, y ese aceite siempre lo vamos a tener. Fíjense algo tan hermoso, hermanos, en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se paran en los linderos de Jericó, les dan la orden y les dicen: 6 días vas a darle vuelta a todo alrededor de la ciudad, atrás de los muros. Pero el 7º día darás 7 vueltas. Y los sacerdotes pondrán y al son de bocina y cantarán en el nombre de Jehová, nuestro Dios, y esos muros caerán. ¿Qué pasó, hermanos? Al 7º día, después de la 7ª vuelta, los muros con el poder de Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Hebreos 11:30. Por la fe, hermanos, cayeron los muros de Jericó. La fe de un pueblo, por mandato de Dios.
¿Qué no haremos nosotros, hermanos, con una fe viva? ¿Qué no haremos? Siempre y cuando, hermanos, pidamos conforme a la voluntad de vuestro Padre Dios. Nos estamos acercando, hermanos, a unos momentos donde realmente se van a distinguir los verdaderos hijos de Dios, donde se va a hacer una gran separación, donde estos son realmente los hijos de Dios y estos, aunque han luchado y como no le han echado las ganas y no se han interesado en entregarse, se va a ver ese gran margen. Como dice la palabra de Dios, llegará el momento aquí donde los verdaderos adoradores de Dios les adorarán ¿qué? En espíritu y en verdad. Una fe viva, hermanos. ¿Cómo se imaginan ustedes una fe viva, hermanos? ¿Cómo te imaginas a alguien quien tiene una fe viva? Que siempre esté despierta, que siempre esté atenta, que siempre sea la que levanta la mano, que siempre está dispuesto, que aquel que le dice, si le das la orden y dice, heme aquí, yo lo hago, yo voy, estoy presto. He aquí sin invitarle, hermanos, está presente. El que está en todas partes. El que dice, no puedo. Lo puedo. El que no tiene obstáculos, hermanos. Todos tenemos una vida. Todos tenemos familia. Gracias a Dios, la gran mayoría tiene hijos. Tenemos padre o madre quien vive. Y dependen mucho de nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos el pan de cada día. Tenemos que asolearnos algunos. Tenemos que hacer un sinfín de cosas. Todo lo que tú haces en tu hogar, lo hacen los demás hogares para tener el pan. Entonces, ¿cómo él sí puede y tú no puedes? ¿Cómo él no teniendo nada sirve a Dios y tú teniendo todo no sirves a Dios? No tienes tiempo para Dios. Te enojas, te burlas, gritas. Y son los primeros que señalan y dicen, a ver. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe hoy en vida? Ahora, si clasificáramos nuestra fe, hermanos, tenemos ahí una fe sincera, genuina, una fe que se cultiva, una fe que siempre está presta, una fe que no se justifica, una fe justa. Una fe, hermanos, llena de confianza. Una fe que va creciendo diarios. Una fe que se pide, que se desea, que le pide a Dios, que siempre está disponible. Una fe, hermanos, que siempre se está alimentando de la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra fe. Hemos visto la respuesta de nuestro Dios, pero si nuestra fe no crece y no anhelamos tener esa fe, hermanos, nos vamos a quedar. Fuera flojera.
Fuera, ¿qué podemos echar fuera, hermanos? Fuera temor. ¿Fuera qué? Fuera miedo. ¿Fuera qué? Vergüenza. Una fe que no se duda, hermanos. Pero algo importante, acompañada de ¿qué habíamos dicho? De amor, hermanos. Dice que el amor, ¿qué, hermanos? Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo, ¿qué, hermanos? ¿Qué más? Todo lo supera. ¿Todo qué? Fíjense esta parte, hermanos. Cuando veo esta parte, hermanos, digo, qué grande es nuestro Dios. Este depósito en el cual tenemos esa imagen y semejanza a Dios. Y gracias a Dios nos otorga vida. Pero cuando Dios se manifiesta en nuestra vida y contesta nuestras oraciones, hermanos, esa fe crece, va creciendo día a día. Y ya no tienes impedimento. No te interesa, estás incluido o que no te tomen en cuenta las gentes, no nos interesa. Lo que me interesa es que Dios me tome en cuenta, hermanos. No necesito estar bien con la sociedad, estando bien con Dios, estoy bien ante todos. Si estoy bien con mi vida, estoy bien con mi esposa. Y eso es lo que hace la fe. La fe nos hace crecer en esperanza. La fe nos hace saber esperar. Algo dice también, hermanos, una fe trabajadora. Una fe sin obras es que, hermanos, es muerta. Por fe estamos aquí, por fe podemos obedecer, por fe se gana, por fe sanamos y por fe podemos tener una recompensa, que es la vida eterna. Por eso, hermanos, ¿en quién está tu confianza? ¿En quién confías? Si toda tu vida la pones en Dios, si tienes esa fe y esa confianza en Dios, ¿tu confianza está en quién? En Dios. ¿Hay algo que no puedas derribar estando con Dios? No, hermanos. Regresamos con David. Al agarrar, ¿cuántas piedras agarró, hermanos? Agarró esas 5 piedrecitas. No importándole a aquel gigante que estaba. Se despojó de toda la que, hermanos, de toda aquella armadura que protege a los hombres. ¿Y se vistió de qué, hermanos? De la armadura de Dios. ¿Se vistió de qué, hermanos? De una fe llena de confianza, de seguridad de que Dios estaba con él. No se puso a pensar, ¿y qué tal si no le doy? ¿Y qué tal si se me acaban las piedras? No voy a correr mucho, con 2 zarpazos me alcanza ese gigante. ¿Pero qué decimos nosotros? No, hermano, está a 4 horas. Está a 2 horas. Vamos a Tulum, está a 1 hora y media. No, hermano.
está lloviendo, no hay vehículo, no me alcanza el dinero que me dan, y hay mucho maleante, perdón con esa palabra. Y si nos toca ir hasta las misiones, que son 4 o 5 horas, no hay tiempo, está demasiado lejos. Es nuestra fe una fe que se acobarda en los trabajos del Señor. Esa no es una fe viva. Una fe que se acobarda de recibir cargos, de trabajar en la obra de Dios. Es una fe que no nos lleva a nada, nos lleva a destrucción. Una fe viva, hermanos. ¿Quién quiere ser director de la fraternidad varonil? Yo, hermanos. ¿Quién de la familia? Yo, hermanos. Hermano, no le han dicho, pero yo quiero cuidar a los niños. Hermanos, no le han dicho, pero yo quiero servir a Dios, quiero pasar a predicar. No le han dicho, hermanos, pero yo quiero ir a predicar. Deme mi lugar, deme un lugar para ir para allá. Hermanos, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Hay que pintar. Yo veo sucio allí, voy a trabajar. Hermanos, hay que subir eso, hay que barrer allí, hay que llegar temprano a quitar las hojas, hay que barrer allá enfrente. Una fe que se duerme, hermanos. Bueno, pues es que siempre cuando llego hay hojas. Y vamos a esperar que lleguen los hermanos que llegan siempre para que lo barran, para que yo ya llegue y no sude y esté bien dentro de la iglesia. ¿Cómo se llama esa fe? Una fe dormida, hermanos. Una fe presta, está lista, hermanos. Está lista y dispuesta en todo. Hermanos, hay un enfermo, allí estoy. Hermano, hay que hacer, allí estoy. Hermano, hay que hacer ayuno, yo ayuno. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El reino de Dios lo arrebatan, ¿quiénes, hermanos? Los valientes. Hay que vestirnos de valientes. Si estamos cayendo en alguna parte de esas, hermanos, yo los invito a que nos levantemos. A que nos levantemos para que no nos agarre dormidos el Señor. Nuestros días están contados sobre la faz de la tierra, aquí donde nosotros estamos. Muchos necesitan de todos nosotros. Decía una hermana, ¿cómo me gustaría que todos los hermanos, cuando yo me enferme, estén todos los hermanos junto de mí? Y le digo, hermana, puede ser posible. Pero también, hermana, ¿cuántas veces ha ido a visitar a los hermanos? Ninguna. Con la vara que tú mides, con esa serás medido y un poquito más. Recibimos lo mismo. Y si vivimos, para el Señor vivimos, haciendo la obra del Señor. Y si morimos, para el Señor morimos, haciendo la obra del Señor. Aviva tu fe. Vamos a avivar nuestra fe, hermanos, que todos estemos unidos como las langostas, como las hormigas. ¿Cómo qué más, hermanos? ¿Quiénes? Como los muéganos. Como un racimo de uvas que crecen juntas, hermanos. Así debemos estar todos. Juntos, unidos. Que aquel que se esté durmiendo, aquel que se está apagando, vamos a avivarlo, que no se quede. Este es nuestro compromiso.
Una fe viva puede mucho, hermanos. Cuando hay una gran y hay necesidad, nos postramos de rodillas y oramos y pedimos a Dios de todo corazón. Dios responde, porque tu fe está viva. Clama y yo respondo. Y si clamamos con esa fe, y si mi fe está llena de la voluntad, haciendo la voluntad de nuestro Dios, Dios responde. Clama y yo respondo. Esa es una fe viva, y Dios atiende. Paz a vosotros.